Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículos 19 a 30. Y vamos a titular esto: Moisés se había hecho egipcio, pero no en su corazón. Amén. Y dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el- al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Vamos a leer versículo 19 una vez más, que dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Amén y amén. Aleluya. Fue ese faraón que era muy mal, que decidió que los israelitas recibiera maltratamiento, mucho maltratamiento, que esa decisión de Faraón para matar los em, los hijos machos, fue para que los hebreos no estaría fuerte. Porque es cierto que ellos estaban creciendo mucho, multiplicando mucho. Y ellos actualmente eran más fuertes, crecieron más fuerte que los egipcios, para que ellos pensaban que podría ah, manejar o maltratarlos los egipcios.
para que no subiesen más fuerte. Faraón, él hizo una decisión muy inicuoso para matar todos los hijos machos de los hebreos, aún diciéndolos, am, diciéndolos parteras que debían de matar a los hijos hebreos. Pero ellas eran hebreas también. Entonces eso en todo honestidad fue un error terrible. ¿Cómo es que un faraón actualmente decir a unos hebreos a matar a otros hebreos? Las parteras hebreas, matar a los hijos machos de los hebreos. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ellas van a decir? Entonces, ellos no mataron los niños varones. Ellas pensaban un plan para decir a Faraón para que no recibiera castigo y no recibiera castigo de los hebreos tampoco, porque ellas eran las personas que les gustaba a ver a las hijas y los niños, ah, los niños varones también, porque eran muy cariñosos, cariñosas también. Aleluya. Entonces, si ellas hubieran hecho eso, no iban a ser reconocido entre su pueblo como parteras, ya jamás. Si ellas lo hubieran hecho. Sin embargo, después que nacieron, fue importante para que las familias escondieran sus hijos para que no recibieran la muerte. Porque nos dice que ellos ah, dice, aleluya, vamos a ver qué dice aquí. Dice, expulsaron a sus hijos pequeños para que no vivieran. Eso significa que había otras formas que el faraón había dicho a los egipcios para tratar de encontrar los varones machos, varones niños, y matarlos. Él no usó una forma para hacerlo, sino que trató de hacerlo en diferentes formas. Pero nosotros podemos decir que no pudo hacerlo completamente. No sabemos si algunos hijos había él matado por medio de soldados egipcios o cualquier forma. No podemos decir, no sabemos, porque la Biblia no nos dice. Pero la Biblia dice que trató de hacerlo, pero Dios estaba cuidando a los niños varones, tal como las niñas, ah, las niñas
las niñas. Amén. Vamos a leer versículo 20 que dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Amén y amén. Los otros varones, niños varones que fueron nacidos alrededor del mismo tiempo, no están mencionados por nombre, pero aquí hay alguno, Moisés. Nosotros estamos dicho, la Biblia nos dice sobre los parientes, sobre los padres, que ellos trataron en su forma mejor para esconder a Moisés. Y entonces yo creo que era muy común a esconder los niños varones de los investigadores de Faraón. Pero no fue fácil, especialmente porque los niños no sabían las razones por qué tenían que ser quieto o no hablar. Los padres querían que no hablara nada, especialmente fuerte. Pero cuando ellos que hicieron algo, ellos posiblemente gritaron, entonces tenían que hacer algo muy pronto. Aleluya. Entonces, los padres posiblemente les dio algo muy pronto para que sean quietos. Y nosotros, como hoy en día, posiblemente nos damos a ellos chocolate o algo de dulce y así para que sean quietos, pero ellos van a aprenderlo y si no lo reciben pueden gritar y algo así. Y uno puede imaginar qué es lo que los padres tenían que hacer en esos tiempos. Y no era bueno para la educación de ellos porque ellos podrían pensar que podrían gritar y después recibiera lo que querían. Aleluya. Bueno, para Dios eso sí es bueno. Aleluya. Pero no eran, posiblemente podemos decir, no eran muy quietos. mm, la mayoría del tiempo posiblemente eran muy ruidosos a veces, pero los padres tenían que hacer una forma u otra para que se cayera. Aleluya. Para que ellos vivieran. Aleluya. Y posiblemente podemos decir así, aleluya. Ellos fueron ah, mimados. Ellos fueron mimados para salvar a sus vidas. Aleluya. Moisés entonces quedó en la casa de su padre, de su padre hebreo. Solamente durante un periodo de 3 meses. Ciertamente uno eh, necesitaba cuidar a Moisés para que todo esté bien, especialmente cuando el niño estaba en la casa de su padre. Sin embargo, había un problema muy serio. El problema es que Faraón quería matar a todos los niños varones. Entonces Moisés, como Jesús, en en la edad muy temprana de su vida,
tenía un rey que quería matarlo. Herodes quería matar a Jesús. Ah, aleluya. Tanto como, tanto como Faraón quería matar a los niños hebreos, todos. Y eso incluyó a Moisés. Para Satán, para Satanás, eso fue su delicia. Eso fue su ah, deli- deli- delita, delita. Eso fue para él que quería hacerlo. Y entonces cuando Faraón anunció así que los niños varones necesitaban ser matados, Satanás estaba haciendo su obra. Entonces Dios que tenía que proteger a los niños, los más chiquitillos, aleluya. Entonces, con esa amenaza sobre los hombres, a los niños varones, Dios, en medio de ese problema, ah, creció una, una persona que podría ser libertador. Eso fue Moisés, aleluya, que podría ser usado por Dios. Aunque en ese tiempo fue amenazado con la muerte, pero Dios mismo lo preparó para librar a los hebreos, o sea, todos los hebreos para que saliera de Egipto. Los padres no tenían esa decisión realmente de qué podría hacer porque Faraón quería matarlos. El papá no estaba de acuerdo, claro que no, con ese plan. Ah, y con el plan, posiblemente con la madre de Moisés. Pero la madre de Moisés tenía un plan, posiblemente no lo expresó a su padre. No sabemos. Uno, uno piensa qué es lo que el papá sentía o qué, o posiblemente el papá murió o posiblemente el papá estaba allí afuera siempre ayudando a los egipcios, como que él era esclavo, entonces tenía que estar afuera de la casa mucho tiempo. Entonces, yo creo que la madre tenía una gran dilema por su propia cuenta y no podría eh, tener ayuda de su esposo porque él tenía que salir de la casa y no podría estar. Entonces hay algunas cosas que nosotros no sabemos de los padres hebreos durante ese tiempo. Era un tiempo muy, muy difícil. Era un problema muy serio. Y la madre tenía que cuidar a Moisés por su propia cuenta. Y entonces yo creo que ella tenía una visión de Dios, cómo cuidar a Moisés o cómo librar a Moisés de ese problema que enfrentó ese niño. Y ella no necesitaba temer a la vida de su hijo, pero solamente necesitaba confiar en Dios. Dios posiblemente estaba probando su fe
Pero la madre de Moisés en este caso creyó a Dios y tenía mucha fe. Aleluya. Aunque fue muy difícil para poner su hijo en, en esa arca, ponerlo en el agua y dejarlo allí. Yo creo que no era su intento a, a decir que yo no lo quiero, yo quiero que él saldría de mi casa. No creo que era así. Yo creo que ella estaba, lo puso allí por un intento que Dios hiciera su obra. Y puso Moisés en las manos de Dios. Y Dios de inmediato respondió y empezó el proceso de de hacer la salvación de Moisés de la muerte en el agua. Claro que em, su, su, su hermana mayor, Miriam, que quiso saber qué es lo que va a suceder con Moisés, mi hermano. Aleluya. Pero también la hija de Faraón, ella llegó al agua y posiblemente escuchó el niño gritando y ella sabía que era del origen hebreo, pero que ella quiso cuidar el niño adentro de su propia casa. Tanto como que Moisés llegara a ser un egipcio con privilegios para llegar al trono de Egipto como un faraón. Sin embargo, uno sabe que Moisés quería estar con su propia gente. Él tenía un corazón para su propia gente. Y después podemos decir que él rechazó esa idea de ser un hijo de la hija de Faraón, porque él sabía que era él un hebreo y su mamá lo había dicho qué es lo que sucedió. Pero yo creo que también él daba a Dios o debía de dar gracias a Dios por lo que la hija de Faraón lo había hecho. Vamos a leer versículo 21. Aleluya. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. O sea, ella adaptó a Moisés. Esta historia de Moisés y reconociendo a sus padres y también la hija de Faraón es muy bonito. Este milagro que Dios hizo en medio de un gran problema. El Faraón tenía un corazón muy malo, pero la hija de Faraón no tenía un corazón como él. Ella quería cuidar el niño hebreo en su casa. Eso sí, ella no tenía odio como su papá. Entonces la hija de Faraón hizo una cosa maravillosa porque ella, podemos decir que escuchó la voz de Dios, o sea, escuchó ese
cariño de Moisés, porque ella fue usado por Dios para salvar a la vida de Moisés. Entonces ella está reconocido como cuidar a Moisés adentro de su propia casa. Y probablemente hacía a Moisés, lo había querido como su propio hijo. Y eso sí era muy bonito. Aleluya. Si fuera él su propio hijo. Lo que la Biblia no dice es si la hija de Faraón fue casada o qué es lo que pasó con su marido. No sabemos eso. Si fuera ella casado, ¿qué es lo que su esposo iba a decir? ¿Qué es lo que su padre iba a decir si encontrara esa noticia que Moisés no era de ella, sino que era hebreo? Aleluya. Entonces ella, por supuesto, claro que creo que ella no había dicho nada a su padre que Moisés fue un hebreo. Entonces, posiblemente ella lo escogió a Moisés de su padre durante un tiempo hasta que él, por su presentación, parecía un egipcio. Hay muchas preguntas sobre la familia, la situación de la familia en ese momento, que no podemos tener una idea clara. Pero nosotros tenemos un tiempo que cuando llegamos al cielo podemos encontrar qué es lo que sucedió exactamente. Entonces vamos a leer el siguiente versículo, aleluya, que es el versículo 22, que dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Aleluya. Y eso era lo bueno para Moisés, que él podría entender o ser educado en esa forma, en esa casa, recibiendo la educación más bien que todos, aún en en Egipto. Y más bien, digamos, que los hebreos. ah, pero yo creo que la madre de Moisés hizo su trabajo también para enseñarle de Dios, enseñarle quién es Dios o cómo es Dios y qué es lo que Dios hizo para Abraham y Jacob y Isaac y Jacob. Estamos viendo cómo Moisés fue criado en la casa de la hija de Faraón. Sin duda, ella tenía una casa para su propia cuenta. ¿Por qué la hija de Faraón adoptó a Moisés? Lo cuidó por su propia cuenta. ¿Qué es lo que ella dijo a su esposo o su papá? O si lo dijera, ella actualmente lo habían dicho la verdad o no. No sabemos. Como para Moisés, él recibió lo mejor tratamiento de todos los hebreos. Mientras que los hebreos estaban trabajando fuertemente,
recibiendo opresión, maltratamiento de los egipcios. Moisés era muy diferente. Él no estaba en la esclavitud. Él fue educado lo mejor sabiduría que los egipcios tenían. Eso significa que él iba a llegar a esa cualidad de educación y sabiduría en egipcio que uno podría llegar. Porque claro, los egipcios fueron educados muy bien, porque durante ese tiempo Egipto fue un país muy poderoso. Podemos imaginar así, pero por medio de Moisés su poder iba a bajarse. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a usar. No era algo que Moisés lo estaba haciendo, sino que lo que Faraón y la opresión que estaban dando a los hebreos. Eso fue la razón. O sea que ellos mismos recibieron mucho castigo por lo que ellos estaban haciendo contra los hebreos. Porque ellos trataron a matar a los hijos varones de Israel. Posiblemente podemos decir que algunos fueron matados. Y ellos tenían que, cuando crecieron, tenían que crecer en la esclavitud. Y ellos, los egipcios, no querían que dejara a los hebreos a salir de su país. Entonces Dios era aquel que iba a contestar. Si no fuera por Dios, ¿qué es lo que iban a hacer ellos? Era Dios que iba a hacer todo para que ellos podrían salir. Él usó a Moisés, él usó la situación, él usó su poder para que saliera de Egipto. Moisés fue creado con los mejores maestros que tenía Egipto. De hecho, nosotros recibimos esa noticia que él fue muy poderoso en las palabras y en los hechos, debido a esa educación que él recibió. Entonces, yo creo que él podría tener un discurso en frente de la gente y que él podría influenciar a mucha gente. Su comunicación fue a, la, a un nivel de los políticos, arquitectos o otros que usaban el idioma muy con mucha habilidad. Entonces su vocabulario empezó a aumentarse a la altitud la, de los que usaban ah, palabras muy altas o de la aristocracia, la gente que son ricos y tienen autoridad. Sus hechos fueron, digamos,
que él hizo cosas en la familia de Faraón con mucho poder que podría hacer. Él podría ver los proyectos que fueron hechos a un nivel muy alto. Básicamente, ah, la sabiduría que él recibió y fue educado en Egipto, él lo había aprendido. Todo esto fue debido a la poder y el milagro que Dios había hecho para salvar a Moisés cuando era niño, trayéndolo en la casa de la hija de Faraón. Y eso fue algo muy fácil para Dios, para arreglar, y trajo a la vida de Moisés a una fama y tenía reconocimiento y también fortuna. Tenía todo en Egipto a un nivel muy alto. Pero con todo eso, Moisés no olvidó a su propia madre y la gente que era en hebreo. Siempre estaba en su mente y no lo podría olvidar ellos. Versículo 23 nos dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino a corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Amén. Entonces, esto fue a la más alto de sus pensamientos. Él quería ver a sus hermanos que estaban haciendo, porque él sabía que de verdad él era uno de ellos, pero que él llegó a un nivel que tenía muchos privilegios. Y ellos posiblemente pensaron que él era egipcio. Pero él llegó a una habilidad en el idioma de los egipcios muy bien también, porque él aprendió ese idioma. Pero claro que yo creo que él aprendió hebreo también, porque era necesario conversar con los hebreos. Entonces él tenía razón para aprenderlo. Y entonces él lo aprendió, yo creo que en mucha sinceridad, y en su corazón sabía que él era uno de ellos. Pero mientras que los egipcios lo había enseñado, él no había dicho nada de quién era él realmente para a decirlos a ellos. Y fue enseñado de los mejores maestros en Egipto, que podría enseñar hebreo también. Entonces, posiblemente su hebreo era mejor que a los que eran sus hermanos, porque ellos estaban en la esclavitud y posiblemente no permitió Faraón que aprendiera a ellos, pero ellos en sus propias casas posiblemente aprendieron algo de sus madres. Sus madres
Posiblemente podrían enseñarlos lo que ellas sabían. Entonces Moisés tenía un corazón para su gente, los hebreos, pero él cuidó a todo eso dentro de su corazón. Eso fue algo que no podría decir a nadie en Egipto. Claro que podría platicar con su madre, eso es su adoptiva madre, madre adoptiva, la hija de Faraón, pero con cualquier otra persona no podría decir nada. Y posiblemente fue su propia madre hebrea que lo había dicho la historia, cómo él escapó a la muerte. Posiblemente la hija de Faraón no podría explicar eso a Moisés, pero su madre verdadera podría haber dicho. Moisés entonces tenía una gran relación con su madre, pero en la historia cuando él llegó a la edad de 80 años ya, su madre y su padre yo creo que ya habían morido, muerto, ya no tenían vida. Aleluya. Y para él fue mejor que no dijera nada a nadie y aún a la hija de Faraón, porque ella lo iba a recibir maltratamiento de su padre. Entonces, su madre, eso es la verdadera madre de Moisés, posiblemente estaba ah, cuidando a Moisés o viendo a Moisés de vez en cuando, pero tenía que tener mucho cuidado, porque ella tenía que aceptar la voluntad de Dios, que Dios iba a estar en la casa de la hija de Faraón para que él podría recibir tal educación para estar en la voluntad de Dios y que él hiciera la voluntad de Dios en su vida. Entonces, lo que hizo su madre, la voluntad de Dios, que dejara a Moisés a vivir con la hija de Faraón, aunque de verdad era de ella y que ella podría sentir muy mala porque ya tenía que dejar su hijo allí. Pero eso fue la voluntad de Dios y eso era como un sacrificio para ella. Muy difícil para aceptar. Pero como ella hizo un sacrificio muy grande, Moisés también iba a sacrificar a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y entonces podemos decir era un hecho de Dios que Moisés cambió de una casa de una casa hebrea o hebreo para una casa de un egipcia. Aleluya. Para su protección, para salvar a su vida y para hacer la voluntad de Dios. Más importante que salvar a su propia vida, él, por medio de él, Dios iba a hacer una gran obra que iba a sacar
todos los israelitos afuera de Egipcio, como una nación. Entonces Moisés fue criado en la casa de la hija de Faraón, recibiendo lo mejor educación de Egipto, para un propósito, y ese propósito era que Dios mismo lo, lo iba a usar a él para que el pueblo de Israel, los hebreos, iban a salir a Egipto. Pero, sin embargo, Moisés, él, él pensó a los 40 años que ya basta, ya no voy a esperar, voy a hacer algo. Y él quería hacer algo más pronto que Dios iba a planear hacer algo. Vamos a leer versículo 24, que dice, al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Aleluya. Entonces vamos a ver, aleluya. Fue adentro de su corazón ya que él quería, aleluya, aleluya, él quería ser como un juez, aleluya, aleluya. Sin embargo, Dios no lo había puesto como juez en esa posición todavía. Entonces, digamos que fue mal para él. Y él actualmente ah, mató a un egipcio. Él defendió el hebreo y entonces Moisés mató un egipcio. Aleluya. Moisés cometió un gran error. Posiblemente debido al hecho que él, ese egipcio no tenía lástima, no tenía lástima, aleluya, gloria a Dios, que no tenía lástima hacia sus hermanos, pero él tampoco tenía lástima para los egipcios o ese Egipto, amén. Entonces él mató el Egipto, el egipcio, aleluya, pero en el fin tenía que pagar o sacrificar, porque tenía que salir de Egipcio. La tierra donde él ah, nació y lo único que él sabía, porque él fue nacido en Egipto, viviendo su vida en Egipto y fue muy bien tratado en Egipto, pero él mató a un egipcio. Claro, su racional fue que el egipcio estaba opreciendo el hebreo, pero él trató de cubrir su pecado
y eso no fue bien. Vamos a leer versículo 25 que dice así. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Aleluya. Moisés no iba a decir a los egipcios que él iba a rescatar a los hebreos de debajo de su mano. Él aún tenía problema de llevar ese mensaje a sus hermanos, los hebreos, que él creyó que él era sus libradores. O sea, él iba a librar a ellos de los egipcios. Ellos no lo había aceptado en ese momento, en ese tiempo, que él lo iba a hacer. Entonces él, porque él mató a otro egipcio, tenía que correr y no iba a ser reconocido en Egipto durante 40 años. Y aún entre los hebreos, como un tipo de salvador o un tipo de rescator de ellos. Eso fue un acto de Dios porque Dios usó ese problema para que Moisés saliera de Egipto y vivir en Midian. Los hebreos no entendió la intención de Moisés, pero él probablemente no comunicó eso, pero ni importa. Él tenía que correr porque él mató a un egipto y Faraón iba a encontrarlo y iba a matarlo si no corriera, si no saliera a Egipto. Entonces, podría ser que Dios tenía que esperar para que él trataba con Moisés y la situación dejara que ese faraón muriera también. Pero Moisés iba a aprender un poco de cómo es la vida al otro lado. Eso significa que no tenía tantos privilegios como antes, pero sí tenía privilegios porque llegó a él a una casa buena, una casa que Dios lo estaba cuidando. Vamos a leer versículo 26 y 27 que dice, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno a otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Aquí él estaba tratando de echarse en medio de su problema, pensando que ellos no iban a discutir radicalmente, debido que ellos eran hermanos. Él estaba viendo las cosas un poco diferente, en que ellos fueron hermanos y debían de reconocerlo, pero no podrían ellos reconocerlo así. Ellos tenían que matar uno a otro. Ya recibieron mucho maltratamiento de los egipcios porque tenían que
maltratar uno a otro, posiblemente porque ellos recibieron tanta maltratamiento de los egipcios que ellos ya no tenían lástima entre sí. Pero Moisés empezó a realizar reconocer que él no podría ah, hacer, digamos, un juez en ese tiempo o juzgar a su hermano porque claro que él mató a uno. Entonces él que estaba haciendo un problema dijo, "¿Eh? ¿Me vas a matar a mí también?" Aleluya, aleluya. Entonces, dice en versículo 28, 29 y 30, dice, ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Moisés, él no iba a matar un hermano suyo, pero él no quería que dijera así, pero sí lo habían dicho. La noticia ya corría aún entre los egipcios. Entonces tenía él que correr rápidamente porque pronto Faraón iba a encontrarlo y iba a traer la justicia sobre su cara. Entonces, él tenía que correr porque si no hubiera hecho, hubiera sido matado por Faraón. Moisés claramente hizo un crimen muy terrible. Él mató a un egipcio. Eso no fue bueno. Y Faraón iba a reconocer eso, aunque Faraón él mismo quería matar a los niños varones. Entonces él no fue un hombre de justicia o hombre recto delante de Dios. Pero él iba a matar a Moisés porque posiblemente iba a reconocer que ya no de verdad era de los egipcios, sino que era hebreo. Entonces Faraón iba a actuar muy pronto para encontrar a Moisés. Pero Moisés en su entendimiento ya había aprendido que no podría quedarse en Egipto, tenía que salir. Si no hubiera salido, iba a ser matado por Faraón. Entonces, Dios lo había cuidado en esa forma para quitar la vida de Moisés de Egipto para que salvara su vida de nuevo. Y eso fue por medio de su acto malo que él hizo. Entonces Dios estaba cuidando de, de ese, que él no recibiera la muerte. Entonces, él hizo una decisión correcta para salir en el tiempo correcto. Sin embargo, Dios no lo había dicho a Moisés a matar al egipcio. Aleluya. Eso no fue Dios. Posiblemente no fue Dios a decirle a salir de Egipto, pero él sabía que tenía que salir. Él sintió que si no hubiera salido, esa noticia iba a llegar a muchos.
los hebreos y los egipcios iban a saber, porque quién era él, la hija de el hijo de Faraón, la hija de Faraón. Aleluya, el hijo de la hija de Faraón. Entonces, muchos egipcios iban a oírlo y Faraón iba a escuchar. Y claro que él sabía qué tan rápido la gente podrían platicar de tal cosa. Entonces no tenía, él no tenía decisión, tenía que salir. Tenía que dejar a las dos madres, sí, todavía tenía su madre hebrea. Entonces tenía que salir de la madre hebrea y la madre egipcia, su verdadera madre y su madre adoptiva, debido a su pecado. Después él iba a aprender que Dios no quería su pueblo, su gente, a matar. Él iba a enseñar que no debía de matar y que Dios iba a dictar, o sea, decirle, este es un mandamiento, Moisés, no ah, debes matar. Y eso fue la voluntad de Dios, para que él aprendiera así. Después que él salió, explica a dónde llegó, la tierra de Madián o Midian. Y allí él encontró una esposa muy rápidamente y después tenía dos hijos de ella. Él fue dado una familia. Es como que él llegó adentro de una familia en Egipto, una familia que no era suyo. Y esta vez, otra vez, adentro de una familia. Y fue aceptado muy rápidamente porque él quería ayudar. Dios permitió a Moisés a seguir así en Midian durante 40 años más, hasta que Dios quería llamarlo a rescatar su gente de Egipto. Aleluya. Moisés posiblemente estaba muy acostumbrado a esa área de desierto y él posiblemente había olvidado todo lo que él pensaba fue su debido, rescatar a los hebreos de sus opresores. Fue cierto que exactamente eso fue lo que Dios quería hacer por medio de Moisés. Sin embargo, Dios quería enseñar a Moisés ciertas cosas en ese desierto a conocer o reconocer cómo uno puede llegar a la humildad. Aleluya. Es cierto que Moisés fue un hombre muy humilde, pero posiblemente eso es lo que Dios tenía que poner en su vida en el desierto, en Madián. Y fue 40 años para que las cosas de su vida llegara a donde Dios quería ayudar con su actitud, su orgullo, para que Él podría poner en su vida la humildad. Amén.
Aleluya. Posiblemente en la casa de Faraón, la hija de Faraón, él llegó a un hombre muy orgulloso. Aleluya. Y pensó que él era tan alta de posición que podría matar a un egipcio y no llegara la, eh, el castigo. Pero ese orgullo podría llevar a una persona a la destrucción. Entonces Dios que tenía que moverle a otro lugar, en Madián, para que él podría aprender la humildad. Aleluya. Pero la cosa es que sí, es cierto, él llegó a ser un egipcio, pero también él no había olvidado de su pueblo, de su gente, de quién era él mismo. Amén. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.